Este es el nuevo Google Pixel 8a, un dispositivo bastante interesante que tenía muchísimas ganas de traer al canal para que lo vean. Es un teléfono que lamentablemente no está disponible a la venta aquí en México, pero que está haciendo todo un furor a nivel mundial. Además del dispositivo, en la caja lo que viene es un USB-C, pero aparte me he sorprendido porque también nos han agregado un adaptador USB-C a USB. Esto puede ser muy útil sobre todo para poner accesorios, aunque no sé exactamente cuál es la finalidad de este. Realmente me ha llamado la atención esta cosa que es para sacar la bandeja de la tarjeta SIM, una cosa bastante curiosa. Por último, vienen unos papelitos que normalmente siempre son una guía rápida y también una garantía, que esto a veces es importante conservarlo, pero aquí hay un dato interesante. Como este teléfono no se vende oficialmente en México, la garantía solamente es válida en el país donde lo compré, que en este caso fue Estados Unidos. Este dispositivo tiene un costo de $499, pero justo ahora creo que tiene un descuento de 50, aunque realmente eso no nos importa mucho porque como no se vende en México, pues realmente no vale tanto la pena hablar de precios por ahora. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a hablar acerca del diseño, la calidad de construcción y calidad de materiales de este dispositivo. En la parte de atrás encontramos materiales de buena calidad, ya que esto es plástico, pero se siente de una excelente calidad. Es un plástico muy agradable a la vista y al tacto también. Además, también tenemos aquí la cámara que está recubierta con un aluminio. También tenemos este acabado en color negro. A mí me gustó bastante, pero les juro que se ve bastante mejor en persona. Por la lateral tendríamos los típicos botones de subida y bajada de volumen, además del botón de bloqueo o de power, como le quieran llamar. Además, por acá arriba tendríamos un pequeño micrófono y estos plastiquitos que ya saben que sirven para el tema de la conectividad, ya que los marcos, al ser de aluminio, podrían obstruir un poquito y se le tiene que poner esos pequeños plastiquitos para mejorar la conectividad. Llama bastante la atención la cámara típica que tienen todos los Pixel, esta pequeña cinta de aluminio que la verdad le da ese toque especial y único a esta serie de dispositivos. Y por este lado tendríamos una entrada de la tarjeta SIM o la bandejita, solamente le cabe una sola tarjeta, pero me sorprende que tiene un montón de estas bandas o estas líneas, plastiquitos para mejorar la conectividad. Y por acá abajo tendríamos una entrada USB-C, esto ya es un estándar en la industria, además de dos salidas de audio que yo espero que se escuche bastante bien y en un momento ahorita vamos a probarlo después, pero antes de cualquier cosa vamos a hablar ahora acerca de la pantalla. Primero, acá arriba tenemos una salida también de audio que es bastante discreta, de hecho casi ni se alcanza a ver. De hecho, el puntito de la cámara está tan pequeño que ni siquiera se nota, pero imagino que es de buena calidad la cámara. Otra cosa importante es que viene con protección Gorilla Glass 3. A lo mejor a algunos les sorprende, pero al día de hoy sigue siendo una buena protección, a pesar de que ya tiene sus años. Otra cosa interesante es que el dispositivo viene con protección contra el agua y al polvo IP67. Eso está genial. Es algo que deberíamos exigir a todos los dispositivos que anden por este precio o más, ya que la protección contra el agua y al polvo te puede salvar muchísimo y proteger tu dispositivo para tenerlo por muchos años. La pantalla es una HDR con 120 Hz, OLED por supuesto. Algo bastante interesante y que llama mucho la atención es que este teléfono me recuerda muchísimo al iPhone. No sé por qué, la pantalla, la sensación, es como si trajeras un iPhone. Se siente de una muy buena calidad este dispositivo, pero por supuesto es un Android y además la experiencia de Google es totalmente pura. Pero bueno, hablando de eso, ¿qué les parece que comencemos a configurarlo? En esta ocasión voy a poner el español de México. Qué cosa tan curiosa, porque no se vende en México, pero viene con español de México. Vamos a darle comenzar y ahora lo que toca es configurarlo. Voy a poner mi cuenta y toda la cosa y ahora volvemos. Mientras se prepara el teléfono, les comento que esta es la versión de 256 GB con 8 GB de RAM. La verdad puede ser mucho para algunos, poco para otros. En mi caso creo que es más que suficiente para el uso que tengo pensado darle. Ahora toca configurar lo de la huella en pantalla, que a mí particularmente siempre me han gustado los teléfonos que tienen esta tecnología, aunque en esta ocasión este teléfono es bastante diferente y curioso porque tiene el tema de la huella o el sensor pues bastante arriba, casi a la mitad. Vamos a comprobar qué tal funciona. Esta es mi primera configuración, tengo los dedos limpios, me fui a lavar las manos perfectamente antes de esto y ahora toca configurarlo. Es un poco más lento que en otras marcas, en otras compañías y dispositivos, como que esto lo configuras muy rápido. Aquí estoy notando que
tarda un poco, aunque es una configuración completa, me pide exactamente qué partes del dedo debo ir colocando. Eso me agrada porque luego no todos los teléfonos te dan estos datos y a veces como que te confundes y hay partes del dedo que no logras capturar y a veces puede llegar a fallar, aunque esta tecnología ya está muy probada durante varios años y ya es difícil que te llegue a fallar, aunque por supuesto no significa que sea inhackeable. Bueno, pues ya lo terminé de configurar y ahora toca probar de primeras lo más importante y destacable que puede llegar a tener este teléfono, que es la cámara. La cámara de los Pixel siempre ha tenido muy buena reputación. Ahora vamos a probarlo. Es la primera vez que yo pruebo la cámara de un Pixel, así que vamos a llamar a nuestro viejo amigo Kakashi para que nos ayude. Este tremendo travieso va a posar ante la cámara. Hay que utilizar todos los modos que tenemos disponibles o quizá los más utilizados para ver la calidad de este dispositivo. Vamos a utilizar el modo zoom, también un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. También voy a ponerle algo de cámara con visión nocturna, así le llaman. No sé si sea visión nocturna o cámara nocturna, pero también tenemos una panorámica que esta, la verdad, no la voy a utilizar porque esta es más para otros tipos de ambientes. Y por último, le voy a poner aquí el angular para probar que también se ve, ya que cuando hice la prueba del Nothing nos dio una sorpresa no muy buena, aunque la verdad el Nothing lo sigo conservando porque me ha gustado ese teléfono. Ahora, vamos a ver también qué tenemos en la cámara de video, porque aquí llama mucho la atención que por este precio yo me he estado encontrando que casi todos los dispositivos que andan por estos precios tienen muy buenas cámaras de video. Esto antes no era así y ahora creo que tenemos un muy buen video siempre en estos precios de teléfonos más o menos entre los 5,000 a los 10,000 pesos. Hay muy buenas cámaras de video. He sacado una toma normal, ahora puedo sacar una cámara lenta. Esto espero que resulte bien. Ahora toca ver los resultados. Esta sería la primera foto con la cámara normal, así como viene de fábrica, no le he hecho ninguna modificación y vean el resultado. La pantalla quizá no es la mejor del mundo, es bastante pequeña, pero me sorprende todo el detalle que he sacado. Esta prueba siempre la hago en condiciones de luz complicadas y está saliendo muy bien. Esta sería la fotografía en modo retrato. Aquí no he notado demasiado el modo retrato como en otros dispositivos que hasta se difumina. Eso quizás se pueda modificar en edición del propio teléfono. Y aquí tendríamos la cámara con el zoom por 2 que se ve muy bien. Esta de aquí sí me ha sorprendido bastante porque utilizamos el modo visión nocturna, que así le llama el propio Pixel. Me sorprendió mucho. Vean el nivel de iluminación, se ve increíble. Esta de acá es la gran angular. Me gusta porque no se alargó. ¿Se acuerdan cuando hice la prueba del Nothing que el Kakashi se veía bien largo? En esta ocasión creo que salió muy bien la foto. Por el lado del video, la verdad no me es sorpresa que sea bastante decente, tomando en cuenta que estamos con la cámara estabilizada, es decir, quieta, ya que si te mueves sería otra cosa. El video en cámara lenta me sorprende porque se ve bastante bien, el muñeco está muy bien iluminado y la cámara lenta creo que es bastante buena. En líneas generales, por este precio creo que es de lo mejor que puedes encontrar, es de las mejores cámaras que podrías encontrar en este rango, así que me ha gustado bastante su cámara. Bueno, ahora toca hablar acerca de la pantalla. Creo que tiene un buen nivel de brillo, aunque por el tamaño y los marcos se siente como que es una pantalla más pequeña de lo que realmente es. Y debo decir que no es tan espectacular como otras, pero es una pantalla que por el precio cumple muy bien. De hecho, es una pantalla que me recuerda mucho a la de los iPhones. No es espectacular, pero todo el contenido se ve bastante decente. Y bueno, ahora toca hablar acerca del rendimiento del dispositivo en cuanto a procesador y la RAM. Obviamente esto lo vamos a hacer en un videojuego porque quizá es donde normalmente siempre podemos sacar siempre el máximo provecho o notar las deficiencias de algún dispositivo. En este caso vamos a probar este juego que está muy bien optimizado prácticamente para cualquier dispositivo y aparte vamos a ver si se calienta. De momento está bastante fresco, aunque se me dio la vuelta a la pantalla, no sé ni por qué. Pero bueno, vamos a echarnos unas partidas. Ya estuve probando los tutoriales y la verdad no se me calentó nada. El dispositivo, debo decir que es un poco más pequeño de lo que yo esperaría. La pantalla quizá no es la mejor para disfrutar de los videojuegos. Además, creo que el tamaño de los marcos también te molesta un poquito para la experiencia gráfica en cuanto a juegos. Aunque, pues, el procesador que tiene
corre muy bien, es un procesador bastante decente, es el Tensor G3 de Google, es el último procesador que han sacado al día de hoy que estoy haciendo este video. Obviamente en un futuro irán actualizando, de hecho ya están por salir próximamente en unos meses los Pixel 9 y tal vez se presente un nuevo procesador, pero en este caso este va muy bien en los juegos, no es el procesador más potente del mercado, no es el procesador más espectacular para juegos. Si quieres algo más para juegos, échate mis videos del Poco F6 y el F6 Pro, ahí puedes ver que en pantalla y procesador para juegos van de lujo por un precio incluso menor que este. Además, estos sí se venden de manera oficial en México, pero este dispositivo no está hecho especialmente para gaming, pero el procesador creo que corre la mayoría de los juegos o todos muy bien. Tampoco es espectacular, pero no está del todo dirigido para videojuegos este dispositivo, sino que es una experiencia completa. Es como, les digo, un iPhone, pero de Android. Se siente muy bien, la calidad excelente, no se calienta nada. Entonces es un dispositivo que es para alguien que busca algo completo. Y bueno, seguramente se pregunten qué ridiculez voy a hacer. Pues vamos a traer un poquito de agua porque llega el momento de probar el dispositivo. Vamos a ver si es capaz de soportar el agua como nos presumen con su protección IP67. Es una prueba que siempre hacemos, pero en este teléfono me da un poco de cosa. ¡Vamos! Y ya lo hemos lanzado, está ahora sí nadando, disfrutando, bañándose en estos tiempos de verano. Este teléfono tiene la protección, no se preocupen. Espero que no venga con ningún problema de fábrica y que se me arruine, pero yo confío en que Google haya hecho un buen dispositivo y aparentemente no tiene nada. Es cierto que no lo he dejado aquí 2 años, vamos a volverlo a meter para que no crean que nada más lo estoy dejando ahí un segundito. Prácticamente muchos de los dispositivos que se venden, a pesar de que no tengan resistencia al agua certificada, a veces te pueden llegar a soportar un poquito de humedad, un charquito, una mojada ligera, pero en esta ocasión este dispositivo se supone que debería aguantar esto y más. Entonces, vamos a decir que el teléfono cumple muy bien, la resistencia contra el agua queda probada. Tampoco se vayan a ir a bucear con él porque obviamente ya a profundidades y presiones más grandes, pues ahí sí se te va a mojar y se te va a arruinar el dispositivo. Por último, una cosa que me gustaría comentarles es por qué no muestro a veces en mis unboxings la cámara frontal, y eso es porque es una cámara que yo prácticamente jamás utilizo. Además creo que pues prácticamente nada sirve para tema de conferencias o selfies simples. La cámara buena es la principal y es la que más utilizaremos. Pero bueno, ahora llega el momento de dar mis conclusiones. Voy a hablar de lo que más me gustó y de lo que no me gustó, y yo creo que lo único que no me ha gustado es que no se vende en México. Ese es el único problema que le he encontrado a este dispositivo. Quizá un poquito los marcos grandes que tiene y la duración de la batería tampoco me ha sorprendido tanto, y es lo único malo. Por otro lado, me ha encantado la cámara, el diseño, los materiales y sobre todo el sistema operativo. La experiencia es súper limpia, no trae ninguna aplicación ni cochinada preinstalada, es un teléfono muy limpio y por favor Google, ojalá lo vendas en México porque está genial. Así que con esto me despido, espero que hayan disfrutado este video, pongan en los comentarios qué opinan, un saludo y eso es todo.